acompaña el licenciado Leosmar Tristán. Él es abogado de uno de los imputados en el caso de la indemnización del transporte colectivo en nuestra ciudad. Y es un caso que no tiene ni pies ni cabeza, porque al final era gente que estaba llevando a cabo un negocio que le dijeron, tienes que salir, aquí está tu cheque, y ahora quedaste como si tuvieras, Bueno, no sé, robado el búho de alguien. No, usted ha dicho una frase que decía un profesor mío de filosofía en la Facultad de Derecho que decía de que este no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, este es un proceso que se ha iniciado, es más, para que usted tenga una idea, en el 2012 se inició este caso. Lleva 7 años y todavía no le vemos final. Pero es que el juicio tendrá que ser como en el estadio Rommel Fernández. Y cuidado que no cabemos. No cabemos. Y cuidado que no cabemos. Y fíjese, don Fernando, y al público que me escucha, ¿cómo inicia este proceso? O sea, la Fiscalía le imputa cargos, la Fiscalía Anticorrupción le imputa cargos inicialmente a casi 500 transportistas más a unos directivos de la ATT y de la Contraloría. Y ella la Fiscalía separa los cargos por actos que según ella son delitos. Por ejemplo, en la resolución o de formulación de cargo le imputa a 200 personas porque dicen que no debieron ser compensados porque no pagaron la placa los años 2008, 2009 y la pagaron en el 2010. Según el análisis del Ministerio Público de la Fiscalía, significa que esos buses no trabajaron y por lo tanto no debieron ser compensados. Cuando todo el mundo que ha declarado, todo el que ha ido al Ministerio Público, o si se hace una investigación correcta, sí, se pudieron percatar o descubrir que el problema de la placa comercial, que era la que emitía o emite la ATT, desde el 2006-2007 no se emitían, casi desde que se quemó el bus en el 2007 en Osana, 2006 creo, cuando se quemó el bus. Entonces esa responsabilidad que le cabía a la autoridad de tránsito se la quieren imputar a los transportistas. Pero ¿qué pasa? Que dentro de las directrices que se emitieron para poder que los transportistas fueran compensados, se estableció que tenían que estar paz y salvo con el municipio y con la ATT. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos los transportistas o qué hicieron los transportistas? Porque yo era transportista en ese momento. Tuvimos que pagar las placas todas en el 2010, 2007, 2008, 2009 y 2010. Pero el Ministerio Público dice que como no se sacaron la placa en esos años, eso es un delito y por lo tanto se le imputa cargo por peculado además. Ahí hay un montón de gente metida por casos diversos. Claro, allá voy. A esas 200, casi 200 personas, por no haber sacado la placa, o pagaron en el 2010, que es responsabilidad de la ATT, tienen medida cautelar de firmar los lunes, los miércoles y los viernes desde hace años, ¿verdad? De manera injusta, porque ellos no han cometido ningún delito. Esa era una responsabilidad que no era del transportista. Pero adicional a eso, don Fernando, y público que me escucha, el Ministerio Público le formula cargo a otras 200, de esas 500, a otras casi 200 personas, porque dicen que su bus era 8B y que no trabajaba en el corredor y que fueron compensados como corredor. ¿Qué pasa? Debo aclararle a la ciudadanía, que cuando se inician los corredores, que fue a mediados de julio del año 2000, no habían certificado de operación para el corredor sur. Entonces se emitieron en Don Bosco muy pocos, ¿verdad? Creo que 20 y pico, 30. Entonces, ¿qué hizo la autoridad de tránsito con los dirigentes transportistas? Todo aquel transportista que quería trabajar en el corredor sur tenía que comprar un bus de lujo con butacas y aire acondicionado. Correcto. Entonces se adecuaba, se cambiaba la ruta de manera, de hecho, y la autoridad de tránsito le emitía un sticker que se pegaba en el bus para que las autoridades, corredor, para que no los parara, pero nunca se actualizó porque el departamento de trámites desde esa fecha, el 2006-2007, se paralizó y nunca se actualizaron los certificados de operación. Entonces, su certificado de operación decía, por ejemplo, Don Bosco Vía España, correcto, pero su trabajo era, porque era un bus de aire, era Don Bosco Corredor Sur. ¿Qué hizo la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre cuando vino la compensación, don Fernando? Les dijo a los dirigentes de las piqueras, tienen que actualizar los certificados de operación porque van a ser compensados como corredor. Entonces, los dirigentes, incluso muchas veces los transportistas ni siquiera se dieron cuenta, emitieron una nota a la Autoridad de Tránsito y se cambió el certificado de operación. ¿Qué dice la Fiscalía? Que ese bus no trabajó en corredor, que se cambió en el 2010 y que debió ser compensado como bus de 25,000 y no de 75,000. Ahí hay casi 200 personas imputadas por un departamento que no funcionaba.
Entonces aquí se ha venido a satanizar a los transportistas como si fueran unos delincuentes. Pero ha habido audiencia ya, por lo menos audiencia de imputación. No, aquí no ha habido audiencia. El Ministerio Público terminó la investigación que comenzó en el 2012, don Fernando. Emitiendo órdenes de... No, aquí hay orden de captura. Fíjese. Sí, hay órdenes de captura. Hay orden de captura, hay gente detenida por este caso. Entonces hay gente, don Fernando, de 70 años, de 70 y pico, casi 80, que tienen medidas cautelares que nunca en su vida habían pisado una corregiduría y hoy día tienen que ir los lunes, los miércoles y los viernes, ¿verdad? Además que no pueden salir del país. Entonces, todos tienen impedimento de salida, por supuesto. Pero fíjese, don Fernando, la investigación para el Ministerio Público, el último plazo que le dieron, terminó el 21 de septiembre del año pasado, del 2019. Entonces, y todavía no se ha emitido una vista fiscal. Fíjese, yo tengo un caso de uno de los transportistas que tenía orden de detención. Tiene orden en el Pelepolis, orden de captura. Yo meto un incidente de controversia. El juez admite el incidente, le cambia la medida cautelar, pero el juzgado dice... es el Ministerio Público el que tiene que dejar sin efecto la orden de captura. Y el Ministerio Público, la Fiscalía dice, no soy yo. Llevo 15 días como pelota de ping-pong diciéndole, el Ministerio Público dice, no, es el juzgado. Por un oficio que son de 5 páginas. De manera tal, don Fernando, que este es... Pues no solo maldad, esto es una injusticia, una tremenda injusticia, porque aquí hay transportistas que nacieron siendo transportistas, de 50 años siendo transportistas, que incluso no querían salir del sistema. Y el gobierno de esa época los obligó, los indemnizó, quiera o no quiera, y tienes que salir del sistema. Y nos obligaron a salir. Pero fíjese que aquí se imputa, dice, bueno, le dimos $75,000 de indemnización. Pero nosotros entregamos un bus que costaba $50,000, $60,000 y entregamos un certificado de operación. Que también tiene un valor. Pero aquí se le dio, por ejemplo, un contrato a una empresa colombiana, ¿verdad? Que se les ha dado subsidio en 5 años. Ellos trabajaron del 2010 al 2015. Se les dio subsidio por casi $1.000 millones en 5 años. Es más, se le pagó no sé cuántos millones, más de 200, 300 millones para rescindir el contrato. Y aquí a los transportistas que trabajaron toda una vida, ¿verdad?, en el sistema prestando un servicio, mal que bien, pero lo prestaban, don Fernando. Entonces, ¿verdad?, se les pagó, dice que hay una lesión patrimonial de $24 millones y por Dios. Además de que al final todos ustedes entregaron un bien. Por supuesto. Si yo le digo que esa silla vale $25, es decir, ¿por qué viene una persona a decir, no, es que esa silla valía 15, el peculado lo cometió él? Claro. No, además, don Fernando, los transportistas no son funcionarios públicos y a todos se les ha imputado cargos por peculado, como si fueran funcionarios públicos. No, es más, el código establece cuáles son los particulares que pueden ser investigados por peculado que no son funcionarios públicos. Por ejemplo, un administrador judicial que es designado por un juez, claro, pero un particular no puede. Entonces, don Fernando, yo le hago un llamado al procurador Eduardo Ulloa, al nuevo procurador, porque además, don Fernando, con los Varela Leaks se descubrió que esto lo manejaba directamente, el presidente de la República. Digo, esto es porque la mayor parte de ellos son PRD. Claro, es que lo dijo que textualmente, aquí hubo una persecución, ¿verdad?, contra los transportistas. Entonces, el Ministerio Público se prestó. Pero nosotros confiamos en que el nuevo procurador, Eduardo Ulloa, ¿verdad?, rectifique, porque además lo conocemos, sabemos de su honestidad, de su rectitud, de su responsabilidad, porque además no es nuevo en el cargo, él fue fiscal, administró justicia. Entonces nosotros le hacemos un llamado al Ministerio Público, al Procurador General de la Nación, para que tomen cartas en el asunto antes de, don Fernando, antes de que la señora fiscal Kaira Tascón emita una vista fiscal, porque todavía está a tiempo de enmendar los errores cometidos, el desastre que se hizo por directrices emanadas directamente del Ejecutivo. Entonces, todavía se está a tiempo que en la vista fiscal, hombre, don Fernando, yo lo que digo siempre y lo sigo diciendo, el que cometió un delito, en este caso del ATT o de la indemnización, que pague. El que cobró 2 veces un mismo bus, por Dios que se le investigue. Pero no paguemos justo por pecador. Ahí hay un montón de gente que no tiene absolutamente nada que ver y está haciendo... Mire, don Fernando, hay una funcionaria de la Fiscalía exclusivamente, que creo que ahora mismo es la secretaria judicial, está exclusivamente para notificar las cautelares. Usted va a la Fiscalía y eso parece un mercado persa los lunes, los miércoles, los viernes, los jueves y los martes.
todos los días señores de 70 años notificándose. Esa es otra injusticia, hombre. ¿Por qué se la ponen así para que la gente sufra? Además del impedimento de salida del país, hombre. Entonces, yo creo que es hora, con el nuevo procurador y con los nuevos lineamientos, Sí, que se ponga en orden. que por todos Dios, estos hombre, casos que se llamados corrijan de estas corrupción. injusticias que se han cometido, don Fernando. Brutalidades que se cometieron. Don Leomar Tristán, abogado.